Suscríbete a La Panterita. El de rápida absorción, ultra firmeza, previene y suaviza líneas de expresión. Ultra volumen, ayuda a reducir las arrugas y devolver el volumen a tu piel. Ultra estructura, reafirma el contorno de tu rostro y atenúa las arrugas profundas. Tu vida tiene momentos, tu piel también. Dale lo que necesita con Dermagloss Ultra, una línea para cada etapa de tu vida. Octubre Rosa, un mes para tomar conciencia sobre el cáncer de mama, que detectado a tiempo es curable. ¿Hace cuánto no te haces una mamografía? Que no se te pase el tiempo. La decisión toma un instante y puede cambiar tu vida. Cuidarte está en tus manos. Es un mensaje de la mega cadena de comunicación. ¡Qué loco! En menos de una hora ya me preguntaron 134 veces por el usado que acabo de subir. Vende tu auto usado de forma segura y rápida en carden.com.py, una plataforma digital donde podés comparar, elegir y financiar vehículos usados con transferencia gratis. Carden, exactamente lo que estás buscando, con el respaldo del Grupo Garden. Move, la app más segura del país al mejor precio. Te damos un 50% de descuento en tu próximo viaje usando el código Viajando Juntos. ¿Qué estás esperando? Descarga Move ahora. Viaja de manera segura siempre. Move, Viajando Juntos. Tené la radio al alcance de tus manos. Descarga la aplicación de Radio Primero de Marzo 780 AM. Para Android, Radio Primero de Marzo. Para iOS, la 780 AM. Escuchanos, estés donde estés. Deporte total por la 780 AM. Primero de Marzo. Deporte total. Deporte total. Primerísima en deportes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva emisión de Deporte Total, aquí a través de la 780M. Extensivo el saludo a los que nos acompañan el día a día a través de Mega TV. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Buen día, Tano. Un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Tano? ¿Cómo estás, Jotita, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. Evidentemente que siguen los coletazos efecto superclásico, ¿verdad? Para bien o para mal, para la gente de Olimpia que sigue con el festejo mesurado, evidentemente, porque tiene mañana ya un partido muy importante a nivel de Copa Paraguay, pero por sobre todo el efecto negativo que causó en el equipo de Cerro Porteño la derrota, el apeo de la lucha por el título, por el campeonato, y hay gente que sigue sangrando, evidentemente, por las heridas. En este momento muy difícil, muy complicado del conjunto de Cerro Porteño, que ya está empezando a analizar qué hacer a final de temporada y sobre todo cómo va a encarar la temporada 2025. Pero vamos a meternos aquí a poco a ese tema. Quedó pendiente lo del tema de la operación Bet, ¿verdad? El día de ayer. Hoy vamos a tocar este tema, un tema realmente que preocupa y mucho. Y futbolísticamente anoche se cerró la fecha número 17 con un muy buen partido, un 2-2 entre Guaraní y el Sportivo Luqueño, otro empate más para el equipo de Chiqui, impresionante. Un décimo empate. ¿Estaba ganando 2-0? No entiendo. Estaba ganando 2-0, el descuento en el amanecer del segundo tiempo le permitió al conjunto de Luqueño meterse de vuelta en partido, logra empatar después de casi un blooper del arquero serbio. Al intentar rechazar, termina pegando en el jugador de Luqueño. Se apresuró para salir ahí, Serbio, me parece. Porque lo venían emparejando Dani Pérez, creo que era. Sí, es que Dani Pérez me parece que venía... Él se conformó con sujetarlo, como retrasar un poquito la carrera del jugador de Luqueño para darle la posibilidad al arquero. Y el arquero me parece que tenía chance para sacar lateral, él quiso rechazar hacia otro sector, me parece hacia el campo contrario, y terminó pegando en él. Muy cercano, sí. Incluso parece que hubo un empujón ahí de Pérez. Sí, Pérez lo termina desestabilizando con el brazo y él lo termina empujando hacia el balón. Sí. Hacia justo donde termina pateando el arquero de Guaraní. Bueno, cuando no vas a ganar, evidentemente que este tipo de goles terminas encajando. La gente de Luqueño se quejó mucho de los 2 goles de Guaraní.
del penal y del primer tanto de Walter González de cabeza, donde para ellos hubo una falta. Nosotros, de lo que vimos en cancha, nos pareció correcto, pero me gustaría ver de vuelta la acción. Ahí lo vemos a Walter González, coloca, sí, parece los brazos detrás de Brizuela. No sé si termina siendo un empujón. Pero ese plano general no te da ningún elemento de juicio. Y es el plano que nosotros teníamos desde la cabina, ¿verdad? No, ahí no podés decir le empujó o no le empujó, si no te, la imagen no te dice nada. Sí, y a distancia parece ser de que hay un toque, pero parece, no lo suficiente como para... ¿verdad? Me parece más maña que otra cosa. No, creo que no llega a la categoría de falta. Y después del penal estuvieron observando, dicen en el entretiempo, la imagen, y tampoco para Luqueño la imagen fue clara, contundente, como para decir que fue penal. O sea, para ellos no fue penal. A mí me dejó dudas también. Sí. Yo de la cabina compré de una. Rodi tampoco protestó. Para mí lo llega a rozar, pero lógicamente que la caída de Alcaraz es exagerada. Ahí te da la impresión de una que es penal. Pero si ves la repetición ahí detrás del arco, te vas a dar cuenta que hay un leve roce acá en esta toma. Ah, no. ¿No qué? No. Es más que Alcaraz. No termina chocando con la pierna del... No, fíjate, Tano, la rodilla derecha de Rodi. No, el pie. Ahí cuando va cayendo le toca, ahí, un poquito más, ahí lo termina tocando con la rodilla derecha, el tobillo de Alcaraz. Pero... Es leve, pero el reglamento... Alcaraz exagera. Tengo más dudas que... Está bien, pero el reglamento no dice que sea leve o intenso. Contacto nomás dice. Bueno, pero tenés que saber discernir qué tipo de contacto. Contactos también, ¿verdad? Hay contactos que se dan por acción de juego, porque, qué sé yo. A mí lo que me da la certeza de que Rodi sintió el contacto fue que él no reclamó. Él le reclama más a los compañeros que... Sí, al compañero le reclamó. Pero error de Rodi. No, lo gambeteó, ¿qué va a hacer? Lo gambeteó bien. Vos lateral derecho, fuiste lateral derecho. ¿Cuál es tu prioridad? Si enganchaba por dentro, no es tu responsabilidad. Lo que no te puede desbordar por fuera. Y le devolvió por fuera, mira. Lo que Rodi marcó mal es en el sentido de que marcó más para adentro que para afuera. Eso voy, pero Cotita. Después él en su intento de puntear la pelota ya... No, hablo de esa acción. Hablo de la forma de marcar. Eso. Sí, marcó mal. Lo que pasa es que Alcaraz siempre hace ese enganche para afuera. Hace generalmente para adentro. No, y vos hay que se perfila para adentro. Dentro del partido ya hizo varias veces. Entonces, ¿qué hizo Rodi? Se posicionó como para... taparle su pierna hábil. Claro, taparle eso y para que vaya por fuera. Lo que pasa es que acá hay un gran mérito de Alcaraz de atacar del quiebre ahí de cintura, del enganche justo. Lo puntea. Yo lo único que le puedo reclamar a Rodi en esta jugada es ese paso adelante que él hace. Sí. Ese paso adelante es el que lo deja desacomodado. Sí, y se jugó él ahí. Él sí de por ahí daba un pasito más para el costado y se iba, si él lo llevaba al Alcaraz, exacto, hubiese sido tal vez otra cosa, pero en ese momento tenés que resolver así. Claro, yo entiendo todas esas cosas, pero te digo nomás, todos los días Nico hace esto, entrenamiento, partido oficial, ¿y cuánto tiempo? Aprenden la lección es lo mismo que perdón, tener la bolilla 8, ¿verdad? Y la bolilla 8 dice tal cosa, ¿verdad? No tenés que darle tu perfil, tu raya, todo lo que sea, ¿verdad? En el ABC del lateral figura eso, en el manual del fútbol. Bueno, si vos eso no conceptualizás y no incorporás en tu conciencia, y luego te vas a equivocar. Eso nomás voy. Eso es lo que yo reclamo, ¿verdad? No. Serio, vamos a dejarla ahí, porque entonces... Sí, pero acá hay más mérito del delantero que... Yo creo que está siendo muy duro con Rodi. Con Rodi, sí. Hay cosas que vos no podés entrenar. ¿Qué pasa si Luqueño no tiene un jugador de las características de Alcaraz? ¿Y cómo va a entrenar estas cosas? No, y no solamente eso. Hay veces que la impronta del partido por, qué sé yo, fíjate que es un balón
que le cae abierto al Alcaraz y como que te vas a como... Hay veces que la velocidad de la jugada muchas veces te lleva a no a marcar como querés, sino que como podés, ¿verdad? Pero sí, hay lógicamente que hay un desacomodo en la marca de Rodri, pero... Sí, también podemos decir, Rodri hace lo que comúnmente podés llegar a hacer con un jugador que es diestro, ¿verdad? Que es taparle su pierna hábil. Ahora, ese paso para adelante a destiempo lo que me parece que él podía haber aguantado un poco más. Perdió rápido la paciencia, me parece, ¿verdad? Bueno, lo concreto es que salió un muy buen partido. Guaraní tuvo también la chance para ganar. Tuvo 2 remates al travesaño, uno de Barrientos, el otro de Alan Pereira. Y Luqueño la de Rodrigo recién. Rodrigo tuvo una, sí, también el travesaño. Pero Guaraní ya había tenido en el 2-1, había tenido la chance para el tercero. Era para liquidar el expediente. 3-1 ya. Claro, tuvo la chance en el 2-1 y tuvo la chance, obviamente, también después del 2-2. Fue un muy buen partido, esa es la realidad. Guaraní hizo un muy buen primer tiempo, con el 2-0 totalmente justificado. ¿Y se puede decir que Guaraní es un equipo que juega bien al fútbol, pero no gana? No puede sostener un resultado, porque no es la primera vez que le ocurre. Sí. ¿Verdad? Sí, está comprobado. Y hubo muchos partidos de esos empates que tranquilamente lo podía haber ganado Guaraní, pero no tiene gol. Ponerle 11, ¿verdad? Ya, con este un décimo. 11 empates. 11 empates. Pero así también tiene 11 empates, 5 victorias y una sola derrota tiene. Junto a Olimpia es el equipo que menos perdió. Qué barbaridad. Pero empató muchísimo. 11 serían 22 puntos perdidos. Es mucho. Es mucho. Y ponerle que haya merecido de los 11 ganar la mitad, 5 o 6. 5 vamos a ponerle. Que haya merecido ganar, ¿verdad? Pese al empate. Bueno, son 10 puntos más. ¿Cuánto tiene ahora? 27 creo. No, bueno. 26 o 25. 26 creo que tiene. Bueno, y agregarle 10 puntos más. Y iba a estar puntero del campeonato con Olimpia. Pero tranquilamente. Y si ganaba, quedaba tercero. Detrás le ganaba a Cerro Porteño la ubicación. Le superaba a Cerro, al 2 de Mayo y compañía. O sea, iba a aprovechar muy bien. Y en la tabla acumulativa también. En la tabla acumulativa saltaba al 4.º lugar. Ahora no le pudo sacar ventaja al equipo del 2 de Mayo. Una expulsión también por una doble tarjeta amarilla del zaguero central Sportivo Luqueño. Brizuela. Pero muy poco ya terminó influyendo en el trámite del partido, pues ya fueron en los 5 minutos finales. Esta es la chilena de Alan Pereira. Está de moda la chilena, ¿eh? Sí. Mira lo que es. En realidad es más una tijera que una chilena, ¿verdad? Sí. Pero casi hace un golazo. Sí. Y esta fue la última del partido. Bueno. Otra vez Pereira. Buen partido, lindo espectáculo anoche en Dos Bocas para este partido entre Guaraní y el conjunto del Sportivo Luqueño. Vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Lo escuchamos a Robert y ya seguimos. Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo, conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of My. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Bien, 11:44. Estaba con nosotros Hugo Ahona, representante de Eric López. Hugo, bienvenido a Deporte Total. Te saluda Altano. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Tano? ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, con la audiencia y la teleaudiencia y los amigos que están en la mesa. Bueno, igualmente, Hugo, renovación de Eric con Olimpia, ¿verdad? Sí, acordamos ya hace unas semanas atrás
la renovación y tenemos un nuevo vínculo con Eric, con el club, que es hasta el año 2026. Uh-huh. Definitivamente hubo sinónimo de madurez lo de Eric, ¿verdad? Porque era complicadito su retorno al Olimpia porque no había tenido mucha actividad, tuvo que pasar por una cirugía y sobre todo acostumbrarse a una posición que no era precisamente la de oficio suya. Sí, era el objetivo. A principio de año, cuando empezamos a trabajar con Eric, él tenía unas propuestas del fútbol de Brasil y teníamos también la posibilidad de ir a un club de primera de Grecia, pero analizando bien las situaciones, un poco lo que él había pasado en temporadas anteriores, creo que tomamos la sabia decisión y está a la vista de quedarnos en el Club Olimpia, que era algo que el jugador quería volver, quería quedarse en el país, quería jugar en Olimpia y gracias a Dios nos resultó bastante bien. Uh-huh. Esa supuesta tercera temporada que iba a formar parte del contrato, ¿eso fue así o siempre la base de la charla fue en base a 2 temporadas, Hugo? Nosotros iniciamos la charla con el presidente, pero tanto el jugador como yo queríamos la renovación hasta el 2026 y se habló en un punto, en un momento de un tercer año que sería el 2027, pero creo que estamos bien con el 2026. Entonces, plenamente satisfecho, ¿verdad? Con lo que consiguieron. Plenamente satisfecho, sí, para todas las partes. La idea es que Eric juegue en Olimpia la Copa Libertadores, que bueno que Olimpia en estos 5 partidos pueda llegar al objetivo y que puedan acceder a Copa y bueno, de ahí es más ver qué se puede hacer con él, porque la idea es de vuelta que él salga al exterior. Hugo, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Hola Jota, ¿cómo te va? Bien, Hugo, un gran abrazo. Yo creo que ha sido una acertada, porque creo que después de esa travesía que tuvo él, yendo muy jovencito al Atlanta United de la Major League Soccer, después vino a Banfield, yo creo que él necesitaba nuevamente encontrarse con ese vínculo de sus inicios. Encontrarse en un lugar donde él conoce, rodeado de gente que conoce, donde todo empezó para que él vaya ganando nuevamente confianza antes que pensar nuevamente en salir fuera del país. Como te dije, fue una acertada. Primero, el deseo del jugador de volver al Olimpia. Segundo, la oportunidad que nos dio el presidente Nogués. Y prácticamente él nos marcó el camino y vimos el objetivo, ¿no? O sea, vimos este camino que estamos recorriendo y estamos llegando al objetivo en conjunto. Entonces, todas las partes están felices. Esta temporada vimos a un Eric mucho más maduro físicamente, muy explosivo, sales así como sabes que le fue muy útil al profesor en una posición que, si bien él nos desconocía totalmente, no es su posición natural y está rindiendo a todas luces. Así que estamos demasiado felices y este es el momento y una satisfacción grande, la renovación con otros objetivos. Al objetivo en conjunto. Entonces, todas las partes están felices. Esta temporada vimos a un Eric mucho más maduro físicamente, muy explosivo y está rindiendo
a todas luces. Así que estamos demasiado felices y este es el momento y una satisfacción grande, la renovación con otros objetivos ya en conjunto, así que esperemos que se puedan cumplir. Hugo, no sé si se puede hablar del tema, pero mencionaste situaciones que él ha pasado anteriormente, él también en zona mixta, ¿tiene directa relación? Por lo deportivo, por la falta de continuidad, pero todo eso también tiene una base en la parte anímica del jugador, ¿no? Entonces cuando la parte emocional, la parte anímica está bien, vamos a decir, fundamentada o bien basamentada, con objetivos claros, con certidumbres y no incertidumbres, eso le permite tener al jugador, más allá de algún retorno, vamos a decir, económico, o sea, más allá del salario que él va a haber tenido o no, tener mucha tranquilidad para poder realizar un buen trabajo y tener un buen desempeño. Entonces eso es lo que se logró en Olimpia y ese era el objetivo al volver a Olimpia. Hugo, Paraguay Espínola sigue siendo tu representado, ¿verdad? Sí. Él a fin de año tiene que volver a Nacional. A fin de año tiene que volver a Nacional. ¿Y volverá a Nacional? Y vamos a ver qué pasa con Olimpia, ¿no? O sea, vos sabés que un equipo que clasifica a una Copa Internacional necesita tener como mínimo 2 o 3 jugadores en cada puesto. Y llegado el momento, se cumplan o no los objetivos del club, ahí se va a analizar. El deseo de Carlos es permanecer en Olimpia. Y eso habla también un poco del buen grupo que hay en el club. Contractualmente hablando, Olimpia está obligado ahora a comprar la ficha de Paraguay, ¿verdad? Hay una opción de compra, pero como te digo, hay diferentes figuras que se pueden llegar a manejar bajo ciertas circunstancias. Y eso es lo que vamos a ver según el deseo del jugador. Y si todas las partes están conformes y de acuerdo, podría seguir, como también podría seguir su carrera en el exterior, porque ya a mitad de año y a principio de año tuvimos acercamientos de otros equipos por él. Un hipotético campeonato Olimpia podría ser de que la situación cambie totalmente, ¿verdad? Radicalmente. Claro, por supuesto, por eso creo que se van a tomar el tiempo y nosotros también, con tranquilidad, todas las partes. Acá lo primero es llegar al objetivo mayor con el club, ¿no? Sí, por supuesto. Los jugadores y después se verá. Los jugadores que están en Trinidense, el caso de Mendoza y de Diego Torres, ¿con ellos qué va a pasar? Bueno, Mendoza yo no tengo relación con él. Diego Torres tiene un contrato con Trinidense y también un poco lo que te digo, ¿no? Mucho va a depender de qué va a pasar con Olimpia. Y si van a poder, vamos a decir, contratar, si van a levantar la sanción, si no, si van a necesitar los jugadores que están prestados en otros clubes, porque ellos pueden volver sin ningún problema, y eso se analizará según las circunstancias. El mismo caso de Marino Arzamendia, que está en Chacarita, que está pasando un momento espectacular. Sí. Es el mismo caso, ¿no? Así mismo. ¿En Cerro tenés jugadores, Hugo? En Cerro tengo jugadores en inferiores. En inferiores. Y en reserva, sí. Sí. ¿Y con Brian Zamudio qué va a pasar, Hugo? Y Brian tiene un contrato de 2 años, este es su primer semestre y le está yendo muy bien allá en Turquía. Yo siempre digo que hay algunos jugadores que nacieron para ciertos países, y este es el caso de Brian, por más de que estando en Cerro Porteño no desentonó y fue uno de los goleadores del equipo, y en Turquía todavía tiene 2 años, así que se va a quedar allá. Están muy contentos, tanto en lo deportivo como en lo familiar, así que yo creo que va a terminar el contrato allá y después se ve qué hace. Hugo, como representante de futbolistas,
¿Te sorprendió este tema de la operación B, de los amaños, de los jugadores de ascenso y compañía, o considerás que siempre fue un secreto